Le damos la bienvenida en la Red 21 al candidato del Frente Amplio, Fernando Pereira. Y comenzamos un poco con lo que se está viviendo en este momento, ¿no? Por un lado, la campaña contra la ley de urgente consideración, pero también la campaña hacia la elección del presidente del Frente Amplio, que será el próximo 5 de diciembre. Fernando, cómo se conjugan estas dos instancias? Bueno, hay que intentar hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos como tres mojones importantes. Por un lado, la elección interna del Frente Amplio, que elige su presidencia, pero además elige todas las autoridades del Frente Amplio. Tenemos, por otro lado, la LUC en el mes de marzo o abril, dependiendo cuando la fije la Corte Electoral, y una debería acumular a la otra. Es decir, la campaña interna no tendría ningún sentido si durante la misma campaña nosotros los candidatos y quienes militan por nuestras candidaturas y quienes militan por el Frente Amplio al mismo tiempo no actúan, interactúan con los vecinos para intentar construir una nueva mayoría que de alguna manera signifique la derogación de 135 artículos de una ley que claramente es de mala calidad. Entonces, digamos, colocar argumentos de peso en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras actividades, intentar contribuir a que nuestros militantes estén en las mejores condiciones para hablar con los vecinos y vecinas, es una tarea central que tenemos todos quienes convivimos dentro del Frente Amplio y quienes conviven en las organizaciones sociales que han adherido a esta campaña, ¿no? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha dicho: es una buena ley, es un compromiso electoral, y que alguien me diga, y lo hizo en tono de pregunta, desde que está vigente, ¿qué efecto negativo ha tenido la LUC? Bueno, yo pienso que lo que tendríamos que contestarnos es si los uruguayos estamos peor o mejor que cuando se aprobó la LUC. Y mi respuesta es que estamos peor, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de los salarios y también desde el punto de vista de las cuestiones que trajo aparejada la LUC. Por ejemplo, en el tema educativo, la LUC hizo desaparecer el Consejo de Educación Primaria, un consejo que tiene 100 años de historia y centralizó la totalidad de las decisiones, casi la totalidad, en una dirección general que luego hace sinergia con el CODICEN y resuelven. ¿Cuáles son las cosas positivas que hemos encontrado de este cambio de gobernanza? Yo hasta ahora no he encontrado. Entonces, cuando nos dicen si estamos mejor o peor en materia de educación, los maestros ganan 18 jornales menos. El presupuesto por alumno es menor. Lo que se gasta por alumno es menor. Entonces, digamos, ¿estamos peor? Sí, estamos peor. Desde el punto de vista de la libertad, aunque no hubieran sucedido todavía inconvenientes, cualquiera que tiene una protesta por hacer y se coloca en una calle de Montevideo, por temas de género, por temas de derechos humanos, por temas sindicales, si la fuerza policial decide que ese piquete lo tiene que disolver, tiene la autoridad para hacerlo. ¿En nombre de qué? ¿Cuándo Uruguay estuvo cortado? ¿Cuándo alguien no pudo llegar a su casa porque los cortes de las calles hicieron en la ciudad intransitable o a cualquier otra ciudad del interior del país? Nunca, jamás. Cuando se crea un nuevo régimen de alquileres para personas que no tienen garantía, que en principio esto puede sonar bien, es algo que en Uruguay ya la gente alquilaba sin garantía, lo único que para desalojar había otros cuidados sobre el inquilino. A esto el doctor Sereta le llama vivir en un refugio, en un campamento. Es un régimen que ha sido muy poco utilizado, porque naturalmente nadie quiere ir a un régimen, a un campamento, pero tiene forma de ley. Después, cuando se nos dice sobre la seguridad pública, bueno, ahí, si usted lee las actas del Parlamento, cuando fueron los especialistas en el tema, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Derecho Penal, el doctor Germán Aller, grado 5 de Criminología, fueron muy críticos con la ley de seguridad y de alguna manera le alertaban al sistema político que este tipo de normas iba a construir unas cárceles inadministrables. Si a uno ve hoy los comentarios que hace, o más bien el informe del doctor Juan Miguel Petit, dan cuenta de la situación de penuria que se vive en la mayor cantidad de cárceles de Uruguay, con lo cual la posibilidad de recuperación, de alguna manera de salir mejores del lugar de reclusión, de
de efectivamente volver a reinsertarse en la sociedad se transforma en prácticamente nulas, como lo ha indicado Juan Miguel Petit. Entonces, si hay informes de la OIT contrarios a los piquetes, si hay informes de los especialistas en educación contrarios a la educación, si la mayoría de quienes trabajan en la educación tienen críticas profundas a la LUC, es que el Uruguay está peor que cuando se aprobó la LUC en materia de derechos, en materia de protección del Estado a los sectores más pobres, porque finalmente la ley se define entre dos cuestiones, entre quienes creemos que el Estado tiene que ser un Estado protector y garante de servicios y garante de derechos, y quienes creen en un Estado mínimo y que el mercado regule. Y cuando el mercado regula, hay 100.000 uruguayos pobres nuevos, y hay algunos uruguayos, mucho menos cantidad que esta, que depositaron 6.800 millones en los bancos uruguayos y extranjeros. Entonces, ¿Uruguay está peor o mejor que 2019? Fíjense que la ignorancia que tienen los trabajadores uruguayos, la gente en general, que al final del periodo se gane lo mismo que el 2019. O sea, media década perdida. El gobierno sin rumbo y con una ley que no nos guió hacia ninguna parte. ¿Cuáles fueron los beneficios de la ley? Cuando le pregunto, si yo preguntara, ¿cuáles fueron los beneficios de la ley? Yo no encuentro ninguno. Referido a estos 135 artículos, ¿verdad? Cuando se señala alguno de los aspectos que tú señalás, ¿cuánto es responsabilidad de la LUC, de los 135 artículos, y cuánto es responsabilidad de la pandemia? Porque problemas de empleo, problemas económicos, problemas sociales causados por la pandemia, no necesariamente son causados por una ley. Sí, bueno, a la pandemia se le adjudica, cuando las cosas salen mal se les adjudica a la pandemia, cuando salen bien, dicen la pandemia no tiene nada que ver. En temas de seguridad, más o menos el delito bajó en América Latina el mismo porcentaje en el Uruguay. Y cuando van a dar los datos de seguridad, aseguran que no tiene que ver con la pandemia. Cuando dan los datos de políticas sociales, aseguran que tienen que ver con la pandemia. Probablemente muchos de ellos tengan que ver con la pandemia. La pregunta es, ¿Uruguay tomó todas las políticas sociales compensatorias cuando tuvo un informe del Instituto de Economía que indicaba que si no se invertían 500 millones de dólares, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la línea de la pobreza? No, por el contrario, los ahorró. Final de la película, 100.000 uruguayos pobres. Estas son decisiones políticas. No tiene que ver con la pandemia, son decisiones políticas. Que tenía que ver, sí, en buena medida con endeudarse. Pero no hay deuda peor que la deuda social. No hay deuda peor que tener 35.000 niños por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, quien le tocó tener el rumbo de las políticas del país es el gobierno nacional. Y pareceríamos tener un gobierno sin rumbo, ¿no? Fernando, recientemente en su red social la ministra de la Corte Electoral, Analía Piñeirúa, señaló que que quienes argumentan en contra de la LUC lo hacen con argumentos mentirosos. Luego borró los tweets. ¿Cómo, desde el Frente Amplio, cómo se vio la actuación de la ministra Analía Piñeirúa, ministra de la Corte Electoral? Bueno, yo soy candidato, o sea, no puedo hablar en nombre del Frente Amplio, pero sí puedo dar mi opinión. Claramente ella está limitada a hacer este tipo de comentarios. Pero la segunda cosa, si no estuviera, ¿cuáles son las mentiras? ¿Cuál es la mentira que se dijo? Cuando nosotros decimos, porque se refería al tema de alquileres, que en pocos días se puede desalojar a las personas, ¿cuál es la mentira de esto? Ninguna mentira. Hay un régimen nuevo de alquileres para las personas que no tienen garantía, que en pocos días pueden desalojarlo por mal pagador y en un mes por buen pagador. Es decir, si consigue otro inquilino que pague mejor. Esto da una inestabilidad para el hogar. Increíble. Entonces, ¿cuál es la mentira? Además está limitada. Y obviamente si empezamos a violentar las normas democráticas que de alguna manera nos rigen, ¿a dónde vamos? Digamos, los profesores que pusieron un pañuelo no a la reforma en relación a lo que acaba de hacer la ministra de la Corte, es un juego de niños, ¿no? Volviendo a la elección del Frente Amplio y pensando como telón de fondo también esta campaña contra estos 135 artículos,
¿Qué características va a tener tu campaña? ¿Dónde van a estar los acentos? ¿Cómo te vas a mover en el territorio? Bueno, lo primero vamos a tratar de que el Frente Amplio se transforme en la voz de la gente. Y para transformarse en la voz de la gente, por lo menos en la gente que cree en el desarrollo productivo, el desarrollo social, la justicia social en sí mismo, el desarrollo democrático, claramente para ser la voz de la gente hay que escuchar a la gente. Y esto supone escuchar a los comités de base, supone escuchar a los militantes territoriales de Canelones y de los interiores, supone escuchar a la academia, a la ciencia, a la cultura, a la comunicación, y empezar a construir un diálogo con la sociedad que nos permita transformarnos en la voz de la gente. Si nos transformamos en la voz de la gente, probablemente el Frente Amplio tenga una enorme chance de reconquistar el gobierno, y para hacer eso tenemos que pensar la izquierda del futuro, es decir, la izquierda de los próximos 30 años. Que si escuchamos estas voces vamos a estar en condiciones de construir un frente y más amplio, que sea capaz de escuchar las nuevas sensibilidades de la sociedad, la nueva agenda que hay dentro de los uruguayos y uruguayas, pero al mismo tiempo cómo desarrollarnos productivamente, es decir, la ciencia al servicio del desarrollo productivo, la ciencia social al servicio del desarrollo de las personas, y finalmente la cultura como aglomerador de sensibilidades que nos permitan disputar la hegemonía cultural de la nación, que no es solo esto ir al teatro, al cine, sino el sentido común de qué queremos ser como país, que queremos ser un país más justo, con una mejor distribución de la riqueza, con una mejor calidad de vida con los que menos tienen, es decir, darle a los pobres lo que les pertenece, ¿no? Si eso lo logramos construir, no solo estaremos en condiciones de reconquistar el gobierno en 2024, sino tener una izquierda que tenga un proyecto para dentro de 30 años como se pensó en el 70, ¿no? ¿Se puede decir que las mayores debilidades del Frente Amplio están en el interior del país, en volver a empatizar con las capas medias? Y cuando digo las capas medias, me baso un poco en lo que conversé hace un tiempo con Óscar Botinelli, que él decía, esa alianza que el Frente Amplio tenía con las capas medias, cuando uno mira el mapa electoral, lo ha ido perdiendo el Frente. Y si miramos el mapa de Montevideo, el Frente Amplio está votando peor, ha perdido caudal electoral en la zona este de Montevideo. Después podemos ver cuánto perdió en la zona oeste, pero es evidente que en la zona este de Montevideo el Frente Amplio perdió caudal electoral. Y entonces, cuán importante es los sectores medios para el Frente Amplio, el interior del país. Bueno, la alianza obrero-intelectuales o trabajadores intelectuales siempre fue una alianza muy importante en la base social y en la base política también. Es decir, que el Frente Amplio pueda tener diálogo con la clase obrera, con los intelectuales, con los académicos, es central, no solo para recuperar votos, para tener usinas de conocimientos. Digamos, el Frente Amplio se construye como un partido de ideas potentes a partir de que, en verdad, suma conocimientos que vienen del movimiento obrero, de pequeños empresarios, de pequeños productores, de la intelectualidad, de la ciencia, y los transforma en un programa, que finalmente es un programa transformador. Ese diálogo, independientemente de los votos, hay que tenerlo porque necesitamos tener una propuesta integral que abarque al conjunto de la sociedad. Por eso insisto con ser la voz de la gente, ¿no? Es necesario hacerlo, igual que es necesario hacerlo con la gente que vive en los contextos críticos, porque no se pierda voto, no tenemos que no intentar, o porque se pierda menos, no intentar saber cuál es la sensibilidad, cuáles son los problemas que hoy tienen, cuáles son sus esperanzas de corto y mediano plazo, y escuchar ese sector de la sociedad es fundamental. Y con los interiores hay que entender que cada departamento y a veces cada localidad tiene una sensibilidad que hay que poderla sintonizar de buena manera. Esto no es para comunicar mejor, porque de última nuestros problemas no son tanto de comunicación, nuestro problema es que hemos hecho mucha cosa para la gente, pero no la hemos hecho con la gente. Y hacerlo con la gente significa construir una forma de hacer política participativa, donde la gente tenga un rol primordial en la concreción de las políticas públicas. Y si lo tiene, esa política pública es propia, ¿no? Entonces, de alguna manera, recuperar lo que el Frente Amplio hizo al principio de su gobierno, es decir, que la gente estuviera incluida dentro de la gestión del gobierno,
es fundamental para el futuro del Frente Amplio. ¿Cuánto el Frente Amplio apostó a que el consumo y la mejora económica fuera el centro de su fortaleza? Pero una vez que ese consumo y esa fortaleza económica disminuye, genera un malestar social muy, muy fuerte en el ciudadano común. ¿Cuánto se tiene que seguir apostando a esa construcción cultural? Bueno, en el medio que se mejora la calidad de la vida de la gente, que es imprescindible, la gente tiene que tener un ingreso para poder vivir dignamente de él, pero al mismo tiempo hay que poder conversar, dialogar con la gente sobre en qué sociedad queremos vivir, en qué planeta queremos vivir, qué cuidado queremos tener. El Frente Amplio hizo reformas estructurales muy profundas. Una de ellas, la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hoy no nos acordamos, pero los trabajadores públicos pagaban su mutualita, la de sus hijos. Y hoy aportan una parte de su salario y solidariamente pagamos los que ganan más, a los que ganan menos, y se construyó un sistema donde todos estamos abarcados. Antes tenía que ir a pedir una tarjeta de pobre. Digamos, esos cambios son cambios estructurales. Si mirás el sistema tributario, hubo un cambio estructural. Si mirás la matriz productiva, la matriz energética, hubo un cambio estructural, un cambio de matriz energética profunda. Si mirás el gasto por alumno en la educación, se duplicó. Entonces, no es que si ves acá que cada niño tiene una computadora, que a los jubilados se le implementó el plan Ibirapitá, que empezó un plan nacional de cuidados, son reformas estructurales que piensan en una sociedad de mayor inclusión, pero al mismo tiempo, si nos gana la lógica solamente de medir los resultados por temas económicos, nos puede pasar de perder una elección a pesar de haber logrado todas estas conquistas. Si vos mirás el spot que hizo Uruguay 21, ves todas las transformaciones de Uruguay, que lo hizo ahora, ¿no? El cambio de la matriz energética, un montón de cuestiones hechas por los gobiernos del Frente Amplio que el gobierno del Partido Nacional lo utiliza para de alguna manera la gente venga a invertir en Uruguay, porque Uruguay es un país que da garantías jurídicas. Ese comercial abajo, si lo sacáramos Uruguay 21 y fuera campaña del Frente Amplio, sería una campaña muy buena. Quiere decir que lejos de haber sido una década perdida, la última década fue una década ganada de progreso. Luego, si ese progreso fue sintetizado por la sociedad uruguaya, no. De hecho, en la autocrítica que hace el Congreso del Frente Amplio, coloca estos temas como temas a revisar. Y bueno, si hay que revisarlos para hacerlos mejor. Y construir una sociedad con estos valores que estaba planteando supone una discusión de la hegemonía cultural, en cierta medida, que no solo es vivir mejor, sino vivir mejor colectivamente y volver a la lógica de la solidaridad, la condescendencia y del amor por el compañero, por el vecino, por el que trabaja al lado, es una cuestión fundamental para tener una sociedad mucho más integrada. ¿Cuánto desde el gobierno del Frente Amplio se pecó de soberbia? Es decir, de soberbia a la hora de gobernar. Algo así como la izquierda como los paladines de los mejores de la sociedad uruguaya, pero después en la cancha la gente cuestionaba eso, y empiezan a aparecer elementos que dicen, bueno, pero también en los gobiernos del Frente Amplio hay irregularidades, elementos de corrupción, administraciones que le significaron al país pérdidas multimillonarias, es decir, un conjunto de hechos que van desilusionando al electorado que había depositado la confianza en los gobiernos de izquierda. Bueno, esa fue la parte de la autocrítica. Digamos, errores evidentemente hubo, y de alguna manera fueron juzgados. Yo no sé si denominarlos soberbios, pero si es así, yo no tendría problema de corregir aquellas actitudes que nos hicieron perder sintonía con la sociedad en general. Pero vamos a ver el producto que tenía Uruguay 2004 y el producto que tiene Uruguay 2019 cuando entra el gobierno, ¿no? En términos de Producto Bruto Interno. Vamos a ver el salario que tenía Uruguay cuando comenzó el 2004, el 2005, y cuál es el salario cuando termina el gobierno en 2019. Vamos a ver la cantidad de puestos de trabajo que había en el año 2005 y con cuánto se entregó el gobierno en 2019.
Vamos a ver cuál era la circunstancia de los locales escolares en 2005 y cuál era la circunstancia de los locales escolares y liceos en 2019. Vamos ¿Y a por ver qué se cuáles fueron. perdió? ¿Y por qué se perdió? ¿Y por qué se Bueno, perdió? perdimos ¿Por qué se en perdió? cierta medida por esa falta de sintonía, pero la gente ya hoy añora vivir como 2019. La gente quiere que las cosas valgan como valían en 2019. La gente no quiere haber perdido los 19, 18 jornales que perdió durante un año y vamos al segundo año. Las maestras, las profesoras. La gente empieza a analizar esto como un retroceso. Y fíjate que si el anhelo de los uruguayos es tener el mismo salario que se tenía en 2019, año en el que se cambió el gobierno, es que va a haber media década perdida en términos de ingresos económicos. Sobre todo de los asalariados, de los jubilados, de aquellos que vivimos de salarios de ingresos fijos, ¿no? Entonces, esto lo va midiendo el pueblo uruguayo también, ¿no? ¿Vos decís que la gente se equivocó? No, la gente no se equivoca. Los partidos tienen la obligación no solo de hacer para la gente, sino de hacer con la gente. Pero cualquier país de América Latina quisiera recibir de manos de un gobierno de izquierda el gobierno que recibió la calle Pou. En caso de ganar la elección del Frente Amplio, ¿cómo imaginás esa presidencia? Bueno, de puertas abiertas, ¿no? Insisto que si yo hablo de ser la voz de la gente es porque vamos a tratar de gastar la mayor cantidad de nuestro tiempo en que la gente ingrese a nuestros locales, en que se conformen nuevos comités de base en aquellos territorios donde no hay, en fortalecer en los que hoy hay, en que los jóvenes ingresen masivamente a la militancia y para eso hay que generar las condiciones, en escuchar a los feminismos, a las organizaciones vinculadas a las viviendas, como Foodbank, en escuchar a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, a los pequeños y medianos productores, a los empresarios en general, para empezar a tener, digamos, una lógica de ida y vuelta con la sociedad, para que si nos toca reconquistar el gobierno, no solo tengamos un programa, sino un partido en condiciones de ser conexión con la sociedad, que yo creo que ahí debe haber existido uno de los principales problemas. Toda la comunicación no puede quedar en manos del gobierno. Tiene que haber también partidos accionando en territorio y conversando con los vecinos y viendo también cuáles son los problemas para transmitirlos, ¿no? El gobierno tiene que de alguna manera escuchar al partido por el que llegó, ¿no? Gracias por la entrevista. A las órdenes, ¿sí?